Shukakab kawinak, shukakab tataib, chuchuib, nanaib, shukakab abom, shukakab alitom, shukakab shakaje akalak, hashimtak tajanko kilulok, chupang con kashparsi hubi, tebe y shimuleu. Muy buenas noches, amigos y amigas, hermanas y hermanos. Nuevamente estamos llegando en sus hogares con este programa que se llama 500 años eh, de vida, de resistencia, de cosmovisión y de varias experiencias que día a día nuestras comunidades y nuestros pueblos desarrollan en el tiempo y en el espacio. Muchas gracias por escucharnos. Este Ishimuleu, el canal de los pueblos. Pacha etamalach تمخم سيخوشيك خسيري لشكل متخ بتقري أريتشي شبيل كشتا تقوينك واو قسيخوخ مش هتك عنال كراخ مش هتشوخ كراخ شاك تشابو بي خستق شكل متخي. Como todos ya hemos conocido en los últimos 3, 4 programas, estamos desarrollando todo un pequeño recorrido sobre el tema de la historia, qué es lo que ocurrió realmente hace 500 años. Ustedes se recuerdan que también se hablaba del 1492, pero ahorita nos concentramos directamente en el momento que los españoles, dirigidos por Pedro Alvarado y su ejército, llegan a determinados lugares en el territorio maya y empiezan prácticamente a, prácticamente a hacer batallas sin previo aviso eh, a nuestros pueblos. Varios casos, varios acontecimientos. El propósito de este programa es que nos vayamos haciendo un recorrido cada viernes a las 8 de la noche para ir comprendiendo poco a poco lo que la historia debemos conocer, lo que no se relata en la escuela, lo que no se relata en el ciclo básico, lo que no nos cuentan en el diversificado y prácticamente en la universidad no se comentan realmente las grandes atrocidades, las grandes masacres, los grandes despojos que ocurrieron, las divisiones, las imposiciones y el sometimiento. En este momento tenemos un hermano, un amigo, un compañero que ha caminado también en la lucha dentro de la cultura maya y lo voy a presentar. Es nuestro hermano Matías. Bienvenido, hermano Matías. Utsapetik, Chewachanibri, At Kuyao, Tamachrasig, Resh Katsihobech, Chekech, Kalohet. Hastaq kul madkhik arechi sho panri kashlan takunak jela takomarkaj puchache. Entonces, en este momento voy a dejar a nuestro hermano Matías Gutiérrez Zunun, él es mayaquiche, para que él inicie este intercambio. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿En qué fecha, qué año llegan los españoles? ¿Qué hicieron allá en Comarca? ¿Qué cosas se sabe y qué cosas quizás aún están como no muy relatados en los documentos escritos y nos tocará construir la historia, porque ese es otro punto que hemos venido compartiendo. Adelante.
Maltiosh kinyara joni malakshutsil kiwech rinantat kamaltape rinoi ritanol perja kolipal kinyach kutsil kiwech abom el tombre akalapre katajin kitatepea chewo nokalak chakabil kamik Maltioche rahawal ikhsak kamik oshlahu tsik qayana pan rikupah kapah tatsir shaba kuriya kanima kaka sol hubir le upetik upantajik rik ashkolil u rikom katilmit rech utz que retamar guqaq chichupam. Respetables hermanas y hermanos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo en este sagrado día en el que marca nuestro calendario maya, el Oxlajuxi. Día pues muy interesante en la conceptualización de todos los sucesos históricos en la cual pues nuestras abuelas y abuelos, nuestras autoridades han defendido la tierra, han defendido su cultura, han defendido la herencia que tenemos cada uno. Creo que en este momento pues hay un tema coyuntural que queremos abordar y que puede servir de reflexión para nosotros. En primera instancia, pues podemos decir que esta conmemoración que podría llamarse, sí, de los 500 años de invasión, 500 años en la cual pues se ha marcado en primera instancia por la discriminación, luego los asesinatos de distintos abuelos y abuelas. Y es ahí entonces donde vamos a centrarnos. En primera instancia, pues queremos decir que para quienes hemos leído la historia, para quienes hemos vivido la misma historia en el país, pues se ha transformado nada más, pero desde un inicio se hablaba en los términos académicos, en los términos escolares, nos decía que en Guatemala pues se dio un descubrimiento. Después nos hablaban que se dio una conquista. Esos grandes conceptos quizás en un momento dado fueron muy aplicables, pero en un momento cuando la población comienza a reflexionar y a analizar, nos dimos cuenta que en realidad el descubrimiento es como decir que llegaron en un lugar donde no había nada, no había nadie. Y resulta que estas sagradas tierras de Abiyala, que hablamos de Mesoamérica básicamente, sí estaba poblado por nuestros hermanos y hermanas de distintos grupos étnicos. Quizás el que vino aquí, pues tal vez a autodescubrirse fue el occidental que cayó en este país. Pero lamentablemente, después de esa historia de 1492, podríamos hablar, también se dio entonces un proceso de, podría llamar así, de colonización, de invasión sobre todo. Cuando decimos invasión es que definitivamente estos señores que vinieron no vinieron con la intención de venir a intercambiar, de venir a conocer, sino al contrario, de venir a aniquilar a nuestras abuelas y a nuestros abuelos. Incluso hay literatura en la cual se habla, se dice que por la característica que tiene, la forma de vestir, su idioma, la práctica de sus culturas, todo esto ellos consideraron que son salvajes. Así se denomina en varias literaturas. Se indica entonces que no son seres humanos y por la cual se dijo, vamos a implementar un proceso primero de castellanización, después de cristianización, para que estos sean hijos de Dios. Bajo ese concepto se pensó entonces en compensar hablar, en civilizar a esta población, que así le denominamos. Mientras que no se daban cuenta que en un momento, pues, estas culturas tenían grandes avances. Ya eran astrónomos, ya eran arquitectos, ya eran epigrafistas, ya tenían una serie de conocimientos, tenían literatura, tenían escritura, tenían danza, tenían hasta han tenido modelos de desarrollo económico local a través de la agricultura, pero lamentablemente, pues con esa conceptualización en un momento, pues se cortó una buena parte de la historia. Y es ahí entonces cuando comenzamos a hablar que los pueblos comenzaron a defenderse, porque en realidad los que vinieron no vinieron con esa finalidad de intercambiar, de orientar, sino al contrario, de imponerse. Y es ahí donde está entonces este acontecimiento que estamos hablando ahorita sobre los 500 años en la cual pues fueron muertos nuestras abuelas y abuelos. Quizás, como dice el compañero Felipe, hay más hermanos, hay más personajes que en un momento no se cita, pero básicamente los personajes, como la historia que él ya mencionó, pues acá básicamente nuestros grandes abuelos y abuelas, autoridades, fueron quemados vivos, así literalmente dice la literatura, fueron quemados vivos aquí en Omarcaj. ¿Eso qué quería decir? En primera instancia,
que ellos vieron que la oposición que hacían, la mejor manera era controlar de esa manera. Y desde entonces surge una mentalidad muy dañina, una mentalidad que en un momento dado, pues pensamos que matar es lo normal, a pesar de que ideológicamente en el concepto cristiano, que es la religión que ellos trajeron, han dicho siempre que matar es un gran delito, es un pecado. Pero no obstante, muchos de ellos practicaron ese hecho que vinieron ahí. Entonces, es ahí donde tenemos que centrarnos nosotros y poder captar. Ahora, hay un punto que quiero como recalcar también, y tal vez porque muchas personas no nos enfocan, no nos analizan en términos técnicos y en términos especialmente históricos. Hablar de estos dos personajes, de hablar, por ejemplo, Oship-Kier y Belehep, desgraciadamente los traductores, los analistas, lo que hacen es agarrar la palabra cuando decimos Oship-Kier y dice que estaban gobernados por 3 caballos, porque Kier es caballo, dice, estaban gobernados por 9 perros, porque la traducción literal de Tzi es perro. Pero en realidad es otra definición e interpretación mala que hacen porque quiero recalcar. Antes nuestras abuelas y abuelos se nominaban, les ponían el nombre de acuerdo al día del calendario maya que nacen. Esa es su energía. Entonces, es decir, Oshitkiach, estoy hablando en primera instancia de un día que conforma los 20 días del calendario Cholkiach, que uno es el Kiach, y dice que es Oshitkiach, quiere decir que ese gobernante nació o su energía es 3 energías del Kiach. Y de la misma manera, el otro gobernante, que es Belejepsi, también tiene ese nombre. Y es exactamente lo que quiero explicar. ¿Por qué entonces hablamos nosotros que vinieron a imponer ideologías, imponer nombres, imponer nuevas costumbres? Porque primero dijeron ellos que esos nombres no son de seres humanos, que esos nombres no son para hijos de Dios. Y es ahí entonces que, por ejemplo, todavía en la actualidad se practica aquella regla de decir que para que nazca, cuando nace una niña, nace un niño, dicen, vamos a ver el santoral. Si dice San Rafael, pues Rafael te vas a llamar. Si dice Elena, pues Elena te vas a llamar. Y de ahí entonces el gran estereotipo social que hay en las culturas, por ejemplo, pensemos un poco en Totonicapán. Ahí abunda Miguel porque entre comillas el patrono es Miguel. Aquí en Quiché, por ejemplo, Elena abunda porque la imagen que han creado es Santa Elena. Y de la misma manera puede pasar en los distintos municipios, comunidades, donde hay un patrono, pero esa es la regla de juego que impusieron y contrarrestar y decir que esos nombres que nosotros teníamos no era válido. Y no muy lejos, puedo ir también, hubo un tiempo que aquí en Quiché, cuando uno quería registrar el nombre de su hijo, como uno lo quería, y si toma como fundamento la cosmovisión, la cultura maya, no lo permitían, no lo querían hacer. Hasta ahora que hay ciertos esfuerzos, pero el problema es que mucha gente no conoce. Entonces, esta es una primera explicación, que cuando decimos nosotros Oshipkiach y Belejep, sí, estamos hablando de autoridades, estamos hablando de nombres propios del pueblo maya. Estamos hablando de personajes que fueron grandes líderes, grandes conocedores, grandes ideólogos de la cosmovisión y la cultura maya. Bueno, entonces, bajo este criterio quisiéramos ir analizando el tema y gracias Felipe por esta invitación. Creo que vamos a ir poco a poco profundizando este tema porque es bien grande, pero vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Malteos Felipe, arewa que pues chip na beta nutsir kinya hoy que och con sigoren que cabano kolik re. Meltiosh. Entonces, estamos entrando en el tema, estamos entrando en este tema. Ya nos ha hablado nuestro hermano Matías, nos adelantó que cómo es que la llegada de los españoles empezaron a cambiar hasta los nombres. ¿Qué más ha ocurrido? ¿Qué más cambios impusieron en la vida del pueblo maya a nivel general, pero en particular la nación maya quiché en esa época? ¿Qué ha marcado? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, si ese sistema educativo que tenemos es lo que existía, si también todas las construcciones que está ahora ya en el Quiché, por ejemplo, llámese una iglesia, llámese la municipalidad, llámese la gobernación departamental. O sea, ¿qué más ocurrió?
además del cambio de nombre, además de que fueron quemados vivos nuestras autoridades y también quemaron vivo Omar. ¿Qué más pudo haber pasado según los datos históricos y según la memoria, la tradición que se mantiene en la memoria de nuestra gente? Muchas gracias, Felipe. Entonces, para continuar un poco con esta temática, y como lo hemos dicho, pues es un tema profundo que hay que como conocer un poco toda esa historia que se ha negado del país, sino que se ha convertido en un momento en folclorismo. Y de hecho, pues, por ejemplo, ahora hay gente que piensa que los 500 años es para tener danza, tener baile, tener actividades meramente folcloristas. Y creo que el análisis que estamos haciendo justamente es una rememoración de ese sufrimiento que vivió el pueblo. Pero no con eso, con lo que estoy diciendo, no quiere decir que eso fue hace 500 años. Eso ya no se ha dado. Actualmente se está dando todavía muchos elementos que arrastran la vida del pueblo maya. Podríamos hablar, por ejemplo, en términos muy generales, la organización del pueblo maya. Es típico, puedo como relacionar un poco, por ejemplo, la organización de los 48 cantones que decimos. Esta es una parte de esa demostración de cómo se organizaba, cómo están para el servicio comunitario, cómo debe cada ciudadano cumplir con una función que tiene dentro de la sociedad. Y en esa organización, entonces, hay una gran categoría. Por ejemplo, están los Ajijap, están los Ajunap, Chapaltapac, Amaltapé, Axonoj, Patanel, y así hay una serie de categorías y roles que tienen para poder realmente desempeñar. Y sí había organización. No es como se dice entonces que es meramente una acción salvajismo porque ellos no entienden el idioma. Entonces, desde ese punto de vista, vinieron a alterar. Actualmente nos damos cuenta, por ejemplo, que si bien es cierto, hablan, por ejemplo, de alcaldías indígenas, de autoridades originales, pero en realidad bajo el concepto del mundo occidental, están regidos por otras normas que nada que ver con el de nosotros. Por decirles algo, por ejemplo, si nosotros realizáramos una reunión, nuestras abuelas y abuelos, los Ajijapa ahora, los Amaltapé ahora dicen, bueno, vamos a hacer tal actividad, miremos qué día el calendario maya. Ellos no están pensando si es lunes, si es martes, si es miércoles. Están viendo en un momento la energía propicia para hacer esa actividad o esa reunión. En tanto, actualmente, pues a veces nos regimos de lunes a viernes, ya sábado, domingo, descanso, es otro concepto diferente. Entonces, ahí ya no hay traslape en un momento de todo ese conocimiento, esa sabiduría que tiene en cuestión de organización. Hablemos también un poquito, por ejemplo, de los cambios de alimentación. Nuestras abuelas fueron grandes agricultores, tuvieron diversidad de productos, hasta cómo cuidaban la producción agrícola, combinando maíz, combinando frijol, combinando ayotes, que también conservaba la energía de la madre tierra. Pero en un momento dado, actualmente, por ejemplo, ya nos damos cuenta que el maíz ya no se produce si no hay, qué sé yo, abonos químicos, esos que matan la naturaleza, y por eso se recalca en un momento en el uso adecuado. Y lógicamente, todo el aspecto químico está haciendo daño también a la humanidad. Y de ahí entonces que se reduce la cantidad de edad de las personas, hay más enfermedades infectocontagiosas, y ya en un momento el mismo ser humano se está autoeliminando. Pero así, de la misma manera, podríamos hablar también de la salud. La salud, si ustedes se dan cuenta, actualmente, las farmacéuticas elaboran productos químicos, pero muchas veces van a las comunidades a traer la sustancia, a traer los elementos básicos, por ejemplo, qué sé yo, el pericón, la manzanilla, se llevan estos materiales, lo compran así muy barato, pero después lo procesan y nos venden ya en frasco, nos venden ya en líquido, nos venden hasta con un sabor. Por ejemplo, ahorita un té, ¿qué puedo decir? Un té de Jamaica, por decir algo. Lo que hacen ellos es preparar, vender y luego vender. Es decir, ese tipo de mercado, ese tipo de producción en un momento daña también la salud porque ellos ya agregan otros elementos que no convienen. Entonces, sí, la salud del pueblo maya antes era más natural, se utilizaba distintos recursos propios de las comunidades y no tanto el aspecto químico. Podríamos también como hablar un poco del sistema de justicia. Actualmente, pues se tergiversa en muchos casos cuando se habla, por ejemplo,
la justicia maya, la justicia indígena. En un momento se juzga, pero hay normas que se aplican dentro de las familias, dentro de las comunidades, que inicia en primera instancia desde la fecundación del ser humano. Se comienza a establecer normas, a descubrir sus energías, a potencializar sus energías, sus conocimientos. Pero lastimosamente por ese desconocimiento mucha gente se pierde y es ahí entonces la razón de la sagrada ceremonia maya, que se prepara a los papás, a papá y mamá, se prepara a la nueva criatura en proceso de formación para que realmente tenga una razón de ser. Y de ahí nosotros decimos en Quiché, Luhuechapij, todos los seres humanos en el concepto de la cultura maya tienen una energía, son portadores de energías en la cual pues tienen que desarrollar como elementos para propiciar entonces la armonización tanto familiar, comunitaria en un momento. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que ese sistema de justicia se fue violentando en un momento porque se aplican normas que nada que ver ya con un proceso formativo, educativo de las niñas y los niños. Y es ahí entonces que vemos con suma preocupación en un momento que también hay hasta incluso la explotación de niños, pero que se da también bajo otro concepto diferente. Cuando nosotros hablamos del trabajo de los niños, es un acompañamiento que hace una niña desde pequeño con su papá, con su mamá o con sus hermanos. Paulatinamente va creciendo y se vuelven hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de trabajo, para que no exista el robo, no existe el asesinato, pero actualmente nos damos cuenta, muchos de los niños, muchos de los jóvenes ya están totalmente perdidos porque quieren las cosas así fáciles, quieren las cosas sin mayor esfuerzo. Entonces vemos que este sistema también ha violentado en un momento los procesos que tenemos. Y no digamos la educación. Una educación que muchos a mi edad, creo que muchos vivieron la experiencia que muchos nuestros papás no quisieron que nos llevaran a la escuela, porque en primer lugar, por la bendita castellanización, a golpes nos tenían que enseñar a hablar español y por no hablar español nos castigaban en el aula. Pero actualmente, aunque bien es cierto, hay ciertos criterios, hay ciertos espacios como la educación bilingüe intercultural, por ejemplo, pero lastimosamente no han conceptualizado realmente qué implica educación bilingüe. Educación bilingüe no solo es usar el idioma y ahí terminó, o de un idioma a otro y termina. Entonces, de esa manera, ahí necesitamos ver. Y podríamos también, por ejemplo, la literatura, que hay muchos conocimientos que Uts Caslemar, avanzando juntos hacia el buen vivir. Solo por TV Ishimulev, el canal de los pueblos. Uts Caslemar, avanzando juntos.
Con Pachamama que está la Cachlan, y Tajan, su tío Befri, Cachlan Matías, Cheque, Irish Kulmatajik, Arechi, Sheperi, Cachlan Tahuina. Shewe Chanibri, Rojoshik, Tatmechra, Ke Boshibutzik, يا شو بيحكي خاصة بيك شو كملق شو كشتخ كبير شو بيحكي ش كشتخ ري كتيخوش كاملوري كشلان تق بيس ريش تقلي كبير ريش تقلي كيناك pero شو كوخي كوري شكول متخك تريشي تشي كبانة تيخونيم إيش كشتخك إيش في خاصة شو ماريت تشيك بشاري كيتش قنان قطعتو خير في كولك. Lo más importante, creo yo, de lo que estamos escuchando es que hay un resumen muy interesante de nuestro hermano Matías que nos dice que con la llegada de los españoles cambiaron varias cosas, empezando de que quemaron, mataron, de plano a puros castigos, pero también empezaron a cambiar nombres, pero según de lo que sabemos, pues también no solo los nombres, sino también los apellidos. Y aquí hubo una trasplantación, o sea, de lo que existía, lo que ellos hicieron es cambiarlo, ¿verdad? Cambiar y poner otro, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su organización social, a su organización política. Prácticamente se impone otros sistemas sobre la vida de un pueblo con sistemas diferentes. Mucha gente cree que la cultura maya, pues vivieron, pero solo pelearon, vivieron, solo confrontándose, vivieron, y se mataban entre ellos, se comían entre ellos, se sacrificaron entre ellos. Todo lo que ha dicho la gente, que no es lo que realmente la historia debe ser contada a los niños, a los jóvenes, a las familias, a las comunidades. Ha habido todo una prácticamente se ha escrito varias cosas, no por los pueblos, no por los mayas, sino por aquellos que fueron los cronistas, que también eran parte del sistema que vino. Hermano Matías, entonces, ¿qué ocurrió con las familias? Si nos decías, por ejemplo, bueno, el tema de educación, el tema no nos has contado el tema de salud, qué pasó, no nos has contado qué pasó con el arte, ¿verdad? Con el arte, con la música, con el canto, con toda tu experiencia, primero, porque sos una persona muy conocida en los temas de cultura maya. Es importante empezar a entrar en esa otra parte, qué más afectó, ¿verdad? Además de la organización social, además de que también se imponen sistemas educativos distintos, se imponen también otro tipo de producción, pero en la música, en el canto, en la danza, en la forma también de cómo vivimos las familias, de cómo también pensamos más que todo. O sea, ahora ya cuesta mucho pensar, aunque hay mayas que se visten de mayas, pero sus pensamientos están bastante lejos de su historia, de su identidad. ¿Nos puedes continuar conversando sobre qué más ocurrió con esta llegada violenta? بص ملكيوش قشلال فيليبي في الريواري كيف شيب قصير كتخين كقبيا شار ماركتام شي إيرو تيو شيكو بيتيك وري كوريا قديما شات باك قيابا كيف شيب سقيل بيوو كتخين كل بتخين خاتشي خريكو نو كونو كني خاتشي خريكو choman chetaco de. Bien, creo que vamos como el motivo de esta conversación el día de hoy, pues justamente estos 500 años. Hay datos relevantes, por ejemplo, alguien preguntaba por ahí y cuando ustedes hablan de 500 años, ¿cómo computarizan el tiempo exactamente cuándo fue? Esta muerte de nuestras abuelas y abuelos, nuestras autoridades, Oship, Kieh y Belgetzi, pues sí está marcado en la historia. Es un 7 de marzo de 1524 cuando ingresaron entonces los invasores acá, dirigido por este señorón don Alvarado que vino a hacer tanto estragos en este sagrado lugar. Y es ahí entonces donde se marca una historia cruel para el pueblo maya. Se marca totalmente, se aniquila una serie de elementos, pero hay algo que quiero como recalcar también.
a pesar de esa dominación, a pesar de esa criminación, a pesar de todas esas acciones malévolas que se hizo contra el pueblo maya, criticando, sancionando como satánico, hubo estrategias del pueblo maya de conservar varios de estos elementos. Y es ahí entonces que, por ejemplo, ya comenzamos nosotros a hablar un poco de idioma, de cultura, de identidad cultural. Hasta hace poco, puedo decir que hasta en 1945, 1950, cuando ya en un momento dado la población reacciona, cuando ya en un momento dado también las condiciones sociales, nacionales e internacionales fue dándose y comenzamos a hablar. Y es por eso que ahora no me extraña, por ejemplo, que un requisito para optar un puesto en el Estado es hablar un idioma maya, porque el garífuna no xinca. Pero esa es parte de esa lucha que hemos tenido. Entonces, hay un elemento clave que no se ha perdido y que cada día vamos profundizando indistintamente de la interpretación que se dé, que es la cosmovisión y que es la cultura maya. Son elementos claves que se mantienen y algo relevante es que cuando nosotros vamos al exterior del país, a las comunidades, vemos la caracterización y la vivencia real de las personas. Por ejemplo, voy a combinar esto. Actualmente en todas las familias mayas, indistintamente de qué grupo étnico somos, la famosa expresión de las pedidas que nosotros decimos es una práctica ancestral que se trae, que se adhiere en un momento a este sistema impuesto de la boda civil, la boda religiosa, pero es un elemento y se practica con toda normalidad, inclusive se hace en los idiomas mayas, se practican valores como el saludo, el respeto. Entonces hubo una resistencia y se conservó muchos elementos. Ahora, creo que esta parte elemental de la cultura y la cosmovisión ha sido entonces una herramienta que estratégicamente nuestros pueblos conservaron, nuestras autoridades. La vestimenta, por ejemplo, cuando uno va a distintos lugares, se ve una serie de elementos, a pesar que actualmente la tecnología quiere imitar diseños, quiere imitar colores. Quizás en forma de pintura sí, pero en cuanto a su tejido, no ha habido hasta la fecha una maquinaria que produzca por cantidad más que las manos laboriosas de nuestras hermanas y hermanos que van tejiendo huipiles, cortes, fajas, pañuelos, la indumentaria que se tiene. Entonces se maneja eso, pero también se combina otros elementos bien determinantes que es la fortaleza del pueblo maya, que es el uso del calendario maya, el uso de la espiritualidad maya como un elemento base para todos los distintos procesos. Actualmente, pues, ya conocemos varios calendarios que se utilizan y su razón de ser, porque antes, en primera instancia, se creía que los calendarios mayas eran de brujería. Y más cuando, por ejemplo, se hace una ceremonia maya, es normal hacer la invocación en los 4 puntos cardinales, es normal usar colores como el rojo, el negro, el blanco y el amarillo. Pero hubo un tiempo que se dijo que por usar el rojo, que ese es satanizado, ese es parte del concepto ideológico cristiano, que es del diablo, que es del infierno. Y en un momento dado no es ese concepto que nosotros manejamos. O combinar rojo con negro, por ejemplo, dice que es del mal en un momento. Entonces, estos elementos ha coadyuvado en un momento en la estructura del pensamiento, en la redefinición de varios patrones en un momento, y hasta me atrevo a decir que actualmente hay pequeños esfuerzos en la cual pues se está formando a poblaciones ya en ese marco, pero lamentablemente cada día pues hay también invasión ideológica, invasión cultural, invasión tecnológica, de todo sentido, y la población pues cada día también a veces no reconoce quién ser, hasta hay algunos, como dice Felipe, se niegan a sí mismos de decir quiénes son. Y por eso nosotros hemos recalcado que el primer principio que debemos tener nosotros para autoidentificarnos es nuestra identidad. Y la identidad entonces se va a identificar a través del idioma, de la vestimenta, de las prácticas organizativas, de la convivencia, de nuestra vestimenta, del idioma y todo este conjunto de elementos que se viven. Y hay elementos, por ejemplo, que son tan, podría llamarse como inconscientes, podría decirse así. Por ejemplo, les digo yo a las personas, ¿qué pasa si en mi casa pongo la cabecera de mi cama digamos, en el occidente, en el lado opuesto? Y mucha gente en el concepto maya dice, no, no conviene, nunca coloques tu cama en esa posición.
porque no conviene, porque tus energías no encajan a la hora de querer buscar el reposo. Y eso mucha gente lo vive al construir sus casas, manejan ese concepto y dicen, bueno, esta es la puerta, esta es a la salida del sol, este es lo que necesitamos. Pero ya hay personas que en un momento lo decimos, lo hacemos, quizás no podemos interpretar su dimensión, pero se practica y se vive constantemente. Entonces, estos elementos se ha integrado, estos elementos se tienen en nosotros. Y, por ejemplo, también hay un gran orgullo de poder decir también que tras del idioma, tras la espiritualidad, hay también una serie de vocabularios que en un momento articulan el pensamiento, la armonía entre los distintos elementos de la madre naturaleza. Y es ahí entonces también los otros elementos que vemos importante, el valor que tienen los distintos elementos de la madre naturaleza, que para nosotros son nuestros hermanos. Y a veces es un poco difícil poder comprender este lenguaje. Por ejemplo, más de algún escritor ha dicho, hermano Maya ha dicho, que las plantas, los animales son nuestros hermanos mayores. Y alguien en el concepto occidental, en el concepto que no se enlaza con la cosmovisión maya, dirán, por yo no puedo tener un nombre de animal, yo no puedo ser un animal, ¿cómo va a ser que un árbol es mi hermano? ¿Cómo va a ser que es mi abuelo? Pero resulta que hay ejemplos evidentes para que podamos comprender. Solo ubiquémonos en este momento, buscar los nombres y apellidos mayas, como dice Felipe, que es otro tema en la cual se dice si hay nombres y apellidos en la cultura maya, pues es el calendario maya en sí. Pero por ejemplo, hay apellidos Sanik, Tulul, Mulul, Joj, Kier, Nun, así una serie de nombres que provienen de los elementos de la madre naturaleza. Eso da una pauta de explicar que hay varios elementos que sí ellos son los primeros que existieron, luego surge el ser humano. Y de la misma manera, por ejemplo, el concepto interesante como el ser humano es dentro de la cosmovisión maya, nosotros humanizamos los distintos elementos de la madre naturaleza. Por ejemplo, cuando decimos al pilar de la casa, le decimos Rakanjá. Traducido al español, diríamos, es el pie de la casa. No es pilar, para nosotros ese concepto pilar occidental, pero es Rajanjá, le decimos es la puerta, el pie de la casa. Cuando decimos, por ejemplo, Uchija, ¿qué quiere decir la palabra Uchija? Traducido literalmente es la puerta, pero el concepto puerta para nosotros tiene otro enfoque, que es la boca o la entrada de la casa, Uchija. Y esos elementos se practican entonces y viven, pero lastimosamente en un momento dado, cuando se transmiten, a veces se utilizan traducciones muy vagas que no fundamentan un momento. Y es ahí entonces donde vemos necesario explicar entonces que esa lucha que nuestras abuelas y abuelos han hecho, muchos lo han conservado. Quizás uno de nuestros pioneros, don el finado, don Adrián Inés Chávez, ha sido uno de nuestros pioneros también en recuperar, ahí sí hablo el concepto, en rescatar en un momento muchos elementos que se perdieron y a partir de ahí surge una generación de estudiosos, surge una generación de investigadores en la cual cada día estamos hablando de los aportes que puede dar los pueblos indígenas, en este caso el pueblo maya, para demostrar que realmente que hay alternativas para poder vivir y convivir con la madre naturaleza y no exterminar como actualmente se está dando. Si bien es cierto, la invasión con su propósito de venir a saquear las riquezas, pues este concepto en el mundo maya, pues en realidad es conservar, es proteger porque es parte de esa riqueza que se tiene. Y es ahí entonces donde necesitamos todavía hacer una reflexión sobre los patrones de comportamiento, los patrones de formación moral, social, que debe darse desde la familia, que debe darse desde las comunidades, que debe darse desde las escuelas, para que realmente podamos ir comprendiendo ya. Y el propósito básico del ser humano, pues es su propia autorrealización. Un ser humano que se autorrealiza simplemente es un ser humano que aprende a vivir su razón de ser, de servir a la humanidad, cada uno de nosotros, con Achumilal, con Tequilar. Ese es como el concepto que se maneja en el pensamiento. Vaya que tenemos una razón de ser y por eso, pues, rescatar, hablar en un momento de este sacrificio que sufrieron nuestros abuelas y abuelos, a pesar de tantos años, aún se conserva y cada día vamos fortaleciendo estos patrones que tenemos. Ya. Es importante
vayamos prácticamente como cerrando, pero hay dos pequeños temas interesantes que hay que dejar por lo menos las ideas generales, como el caso del rahuacil, porque este concepto igual no se entiende completamente en el mundo castellano, cuando se dice rahuacil. O sea, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que se debe y lo que no se debe. Y hay una razón del por qué no se debe y por qué sí se debe. Eso así rápidamente y brevemente. Y luego, eh, ¿qué se puede recomendar a la niñez, a la juventud, a las familias de hoy, mayas y no mayas? O sea, ¿qué es lo más importante que podemos recomendar? Y así vamos concluyendo. Muy bien, hay temas muy grandes como este concepto del rawazil. Quizás traducido podría ser la sacralidad o el valor sagrado que tienen las cosas. Ese es un elemento del pensamiento y la cosmovisión maya. Todas las cosas son sagradas, todas. Eso escuchen, no es cuestión de decir este sí y este no. Desde simplemente una hormiguita hasta un astro, pues tiene una razón de ser. Entonces, el rahuacil, cuando nosotros decimos, no es más que ese valor sagrado que le damos y su relación que tiene y su influencia que tiene en la vida con nosotros. Entonces, hablar de Rawazil no es más que propiciar el respeto que tiene cada uno de estos elementos de la naturaleza. Y es bien interesante saber esto, que el violentar estos procesos, que violentar esa sacralidad de los elementos también tiene las repercusiones en el ser humano. Entonces, por eso se dice siempre, por ejemplo, de respetar, voy a tomar el ejemplo típico, dice, si en tu casa tenés agua, por favor, brinda un vasito de agua a un visitante que llega, porque le das energía y se conserva el agua. Si no le das, el agua se seca. Nuestros abuelos dicen también, si tienen ustedes una fuente, un nacimiento de agua, por favor no peleen sobre el agua porque el agua desaparece y se va. Y eso ya se ha comprobado. Y es ahí entonces cuando viene también la reflexión que hacen nuestras abuelas y abuelos, que hay que pedir permiso, hay que pedir perdón a los árboles, por ejemplo. A los árboles no hay que talar, no es solamente porque hay que hacerlo, sino porque es un elemento, es un patrón moral, cultural, espiritual, que debe darse, pedir permiso para hacer. Entonces, el rahuacil no es más que ese valor sagrado como un concepto que manejamos en la cultura maya, que todo tiene sacralidad, tiene un gran valor. Y es ahí donde quiero también como profundizar el valor que tienen los consejos que dan las abuelas, los abuelos, los consejos que dan las autoridades para que nosotros podamos realmente retomar. La otra parte, pues tal vez la recomendación que podría darse en primera instancia. Actualmente ya hay pequeños espacios que en un momento el Estado, pero también ha sido lucha de nuestras hermanas y hermanos de pelear pequeños espacios para que el Estado responda a las características de la población, responda en un momento a esta cosmovisión. Y es ahí entonces ya estamos hablando, por ejemplo, de decir, hay una institución que se llama Academia de las Lenguas Mayas, pues su razón, su función de ser es investigar, socializar y producir literatura de los idiomas mayas. Ya tenemos un espacio y si es cuestión de aprender, pues hay un espacio ahí. Actualmente tenemos centros educativos denominados escuelas bilingües. Pues idealmente si un padre o una mamá consciente quiere fortalecer esa identidad, ahí hay un elemento clave. Pero también hay un rol bien determinante, la función que tienen los padres y las madres en las casas. Muchas veces la escuela, muchas veces la institución no lo da como debe ser. Creo que el momento oportuno y propicio es iniciar de nuestra casa y de ahí se alimenta con las prácticas que se tienen a nivel comunitario para que podamos también seguir desarrollando y creciendo. Entonces, la primera idea es acercarnos entonces a estos servicios, acercarnos entonces, organicemos para profundizar, eso lo podemos hacer a nivel comunitario, a nivel familiar, no perdamos los espacios de diálogo con la familia, no perdamos los espacios de conversación cuando hay un trabajo, hay un evento. Pues hay que hacer eso, compartir estos conocimientos y sabiduría que se tiene para ir construyendo entonces nuestra propia identidad. La otra parte, pues yo invitaría también que
cada uno vaya descubriendo su razón de ser, su energía. Solo de esa manera puede también aportar a la sociedad la razón de ser, de su visión, de su misión. Pero muchas veces hay personas, por decir algo, si su visión es ser ajún, es una persona, qué sé yo, comadrona, una persona que llega a tratar, pues si esa es su energía, pues hay que desarrollarla. No hay que cohibirse, porque en un momento a veces se cuestiona un poco la labor que tienen las comadrones, de decir si están profesionalizados o hay que profesionalizar, pero en realidad es otro concepto diferente que se tiene del servicio hacia la humanidad. Y pues podría también agregar en este sentido, utilizar la tecnología, utilizar los medios de comunicación social. Actualmente hay mucho acceso, hay material en distintas plataformas y podemos recurrir para poder alimentar. Ya ahorita un video, ya podemos ver, hay audios, por ejemplo, hay libros, audios, libros que dicen, puede escuchar usted toda la historia del Popol Vuh. Solo busque en internet y ponga ahí, y solo en audio y puede escuchar. Si es que alguien dice no puedo leer, escribir. Si alguien quiere aprender un idioma maya, ahí está la tecnología, hay varias herramientas que se tiene para poder atender. Si queremos también conocer de calendario maya, también hay recursos y hay distintas organizaciones comunitarias, distintas organizaciones familiares que también propician el análisis de estos conocimientos y sabiduría. Cierro con decirles, distinguidas hermanas y hermanos, que gracias a nuestras abuelas y abuelos conservamos todavía distintos valores y el pueblo maya tiene su ciencia, tiene su tecnología para el desarrollo de sus propias capacidades. Invitamos entonces para que nosotros nos sumemos a estos retos y poder contribuir y de tal manera que ese sacrificio de nuestras abuelas, nuestros abuelos de hace 500 años y no muy lejos del conflicto armado interno, pues también ha costado vida, es por lo mismo, por defender cultura, idioma, derechos, que actualmente pues hay una pequeña apertura para hacer los cambios, pero nos toca a nosotros también defender y seguir trabajando en esta lucha. Maltiocha, chalaka, chalala, aquí a Maltiosh Matías, Maltiosh, muchas gracias, amigas y amigos que nos siguen en TV y Shimulev, el canal de los pueblos. Este tema es muy importante porque nos va haciendo cada viernes un recordatorio de qué más ha ocurrido. Seguramente vamos a hablar con otros pueblos más adelante, pero lo más importante es que este programa también está generando pensamiento crítico de la historia, está generando también la posibilidad de que nosotros no vamos a leer la historia así como nos la han enseñado, sino tener otra forma de leer la historia, de entender la historia de otra manera. También es importante para quienes nos siguen todos los viernes, es importante que vayamos escribiendo en la plataforma dudas, preguntas, comentarios, incluso cuestionamientos, contradicciones, porque el objetivo de un programa público también se busca que hay otras opiniones que no necesariamente compaginan con lo que nosotros pensamos. Pero también lo más importante es que aquí hay una posibilidad de externar lo que sabemos, lo que llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y este es un programa que creemos también que es educativo. Maltiosh, chuchalak, pachuch katat, maltiosh, chuchalak, tatib, chuchib, cher katat washik. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias también quienes hacen posible la transmisión de TV y Simuleo, a todo el equipo, a los distintos programas que también se traslada en esta plataforma. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.